Advertencia: el siguiente contenido tiene hechos y testimonios reales. Se recomienda discreción. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video. Como siempre, esperando que se encuentren pero muy bien. Y sobre todo que se entretengan con este caso que la verdad para mí está muy interesante. Ahora, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Como siempre, vamos a empezar con los datos de los implicados como tal. Sylvia Mary Lakins nació en Lebanon, Indiana, el 3 de enero de 1949. Sylvia nació en el seno de una familia que no contaba con tanto dinero. Sus padres se llamaban Lester Lakins y Betty Francis. Ellos dos trabajaban en ferias, carnavales, eventos, constantemente viajaban. La pareja tuvo 5 hijos en total, entre ellos, la pareja de gemelos Daniel y Diana eran los mayores, mientras que Benny y Jennifer eran los más pequeños. Esta última sufría de polio, una enfermedad muy común y que obligaba a llevar un refuerzo de metal en la pierna más débil. Por esta razón, Sylvia era muy atenta con su hermana menor Jennifer, la cuidaba, siempre estaba para ella. Como les estaba diciendo, sus padres no tenían tanto sustento económico, entonces Sylvia decidió trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ella cuidaba a niños la mayoría del tiempo. Entonces, como les comentaba, los padres también tenían que viajar, tenían que no solo estar en el estado de Indiana, sino que viajaban a otros lugares, a otros países, porque habían eventos, ferias, etcétera, etcétera. Y por obvias razones no podían viajar con todos sus hijos. Entonces ellos optaron por contratar a una niñera. Y era más por la condición que tenía Jennifer, ya que ella no podía estar caminando tanto, cojeaba mucho con el pie que tenía polio, entonces ellos también pensaron en eso. La cuestión es que un día que los padres estaban por la iglesia paseando por ahí, encontraron a una señora llamada Gertrudis Vanisensky. La verdad no sé si estoy pronunciando muy bien su apellido, pero pues aquí está, Vanisensky. Esta era una señora de 36 años, la cual ya les voy a dar un poco de contexto de su vida. Entonces los señores le comentaron a esta señora que necesitaba a alguien para que cuiden a sus hijas, y ella dijo encantada: pues yo lo puedo hacer porque necesito money, necesito dinero rico, así que yo lo puedo hacer. Los señores, sin preocupación porque le vieron así indefensa y la veía bien, dijo: pues está bien, confiamos en ti. Ahora les voy a dar un poco de contexto de la vida de Gertrudis Vanisensky. No hubo mucha información de Gertrudis Vanisensky, pero voy a ser muy puntual con su vida. A la edad de 11 años su padre falleció y ella quedó a manos de su madre y de sus cuantos hermanos, que igual sí eran bastantes. La cuestión es que a sus 16 años ella dijo: ¿saben qué? Ya no quiero seguir estudiando acá, conocí a un tan John Vanisensky y me quiero casar con él. Entonces ella duró casada 10 años con John Vanisensky. Fruto de todo eso tuvieron 4 hijos. La relación que tuvo ella con John no era bastante buena, era solo peleas y golpes y peleas y golpes. Al momento de divorciarse con John, ella rápidamente se casó con un señor llamado Ed Gutterin. Dejémoslo que es Ed. Ella supo que hizo mal en casarse con Ed porque solamente duró 3 meses estando casados, nada más. Y luego se volvió a equivocar porque se volvió a meter con su primer esposo, John. De eso llegaron 2 hijos más antes de divorciarse con él. Gertrudis era de las personas que no podía estar sola, siempre necesitaba que esté un hombre al lado de ella. Así se mudó con un chico llamado Dennis Lee y con él concibió a su 7º hijo. Pero a los pocos meses o semanas, podríamos decirlo así, él simplemente se fue. En el transcurso de la vida de Gertrudis tuvo 6 abortos. Ella estaba desesperada porque no sabía cómo mantener a sus hijos. Los señores con los que había tenido hijos, solamente John era el que le pasaba un poquito de dinero, y eso porque se casaron, de ahí absolutamente nada más. No tenía ganancias económicas de ningún lado más. Tan solo ella a veces hacía de ama de casa y también cuidaba de niños, pero no es que tenía tanto dinero con eso. Para 1965, Gertrudis ya tenía 37 años y se veía como una persona muchísimo más grande y vieja. Y esto se daba porque ella fumaba bastante y tomaba bastante, entonces eso también como que le afectaba el físico. Como les dije, la única entrada que ella tenía era que planchaba ajeno y también pues lo que podía extraer de su primer esposo, que le daba dinerito rico, pero no le daba tanto. Entonces ella estaba desesperada porque no tenía dinero, no sabía dónde más extraerlo, y ahí es cuando entra Lester Lakins y Betty Francis, los padres que anteriormente les había comentado que necesitaban una niñera.
En 1965 fue cuando Sylvia, de 16 años, y Jenny, de 15 años, entraron a la casa de Gertrudis. La primera semana fue totalmente normal. Jenny y Sylvia se comenzaron a llevar bien con los hijos de Gertrudis. Los hijos de Gertrudis son 7 en total, entre ellos Paula, de 18 años, Stephanie, de 15, John Jr., de 12 años, Mary y Shirley, de 11 años y 10 respectivamente, Jamie, de 8 años y Dennis, de 8 años. Como les había comentado, la primera semana estaba totalmente normal. Sylvia y Jennifer estaban bien, estaban conviviendo con todas las personas, con todos los niños de su barrio. Pero aquí ocurrió el primer problema. La cuestión es que el cheque que le enviaban siempre los padres de Sylvia y Jennifer a Gertrudis no le había llegado ese día, el día de paga. Entonces ella estaba bastante furiosa, estaba bastante enojada. Ella llevó a las 2 niñas a una habitación y les dijo lo siguiente: bueno, he cuidado durante una semana de ustedes, pequeñas zorras, por nada. Después de que ella les había dicho eso, les obligó a que se bajen sus calzoncillos, a que se bajen las bragas, y con una pala comenzó a golpearlas. Pero obviamente Sylvia se sentía mal, cuidaba mucho de Jennifer y le dijo: ¿sabes qué? Solamente golpéame a mí, castígame solamente a mí, pero a Jennifer no le hagas nada. Entonces todo el castigo se empleaba solamente en Sylvia. En otra ocasión ocurrió que se había hecho una fiesta en la iglesia del barrio y pues Sylvia había comido bastante en esa fiesta y pues Gertrudis la había golpeado más de 15 veces solamente por eso. Podríamos decir que Sylvia se convirtió en una diversión para Gertrudis. Al día siguiente había llegado una carta con $20 que se había retrasado por culpa del cartero. Sylvia por esas épocas había encontrado un trabajo donde ella vendía botellas y trabajaba con el plástico. Gertrudis, al ver que ella salía y que estaba constantemente en la calle, le preguntó que qué estaba haciendo. Entonces Sylvia le contó que ella ya tenía trabajo y que trabajaba con botellas, etc. Gertrudis no le creyó y comenzó a esparcer rumores, comenzó a decir a todos los vecinos que ella era una prostituta, que era una promiscua, que ella tenía intimidad con cualquier persona, etc. Ahora les voy a contar un evento, una tortura bastante fuerte, bastante fuerte. No sé si les puedo narrar tal cual como fue las cosas porque siento que está muy fuerte, pero vamos a ello. Gertrudis, por castigo, obligó a Sylvia a quitarse la ropa en frente de sus hijos y en frente de su hermana menor Jennifer. Cuando Sylvia ya estaba desnuda, Gertrudis fue a la cocina y agarró una botella de Coca-Cola. Lo que hizo fue que le introdujo la botella de Coca-Cola. Por toda la violencia que comenzó a darle a Sylvia, la botella se rompió. Nosotros podríamos decir, bueno, los niños se van a impactar, van a llorar con esa imagen tan más horrible, con el sufrimiento que estaba teniendo Sylvia, pero lo único que hicieron los niños fue reírse de eso, burlarse de eso. La hermana menor, o sea, Jennifer, estaba totalmente desconcertada, no sabía qué hacer. Y Sylvia obviamente estaba bastante adolorida, estaba bastante mal, esa tortura tan más grande, ese castigo que te podría dar alguien. Obviamente la botella al momento de que explotó, que se rompió, los vidrios comenzaron a incrustarse en las paredes de Sylvia. Pasó el tiempo de todas las torturas que Gertrudis le estaba haciendo a Sylvia. Gertrudis tenía una muy mala salud, sufría de asma, también como que no podía respirar muy bien a veces, sobre todo también porque fumaba mucho y tomaba bastante alcohol. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Gertrudis ya no podía torturar a Sylvia normalmente como ella lo hacía porque se cansaba o simplemente le daba asma. Y todos podríamos pensar, ok, la va a dejar ahí, ya no la va a torturar, ya no le va a hacer daño. Pero no, esta malvada mujer lo que hizo fue a ponerle a su hija Paula con una paleta de palo a que golpeara y torturara a Sylvia. Y Paula se sentía con todo el poder porque obviamente nadie le iba a decir nada. Pasó el tiempo y a medida de todo eso las torturas comenzaron a ser más fuertes. A la hora de la comida, Gertrudis hacía que Sylvia se sentara en la mesa con todos, pero no para darle de comer, sino para que ella viera cómo todos comían, menos ella. Jenny, la hermana pequeña, obviamente quería darle de comer, a veces se robaba un poco de pan, pero tenía tanto miedo a Gertrudis que no lograba hacerlo, no lograba darle de comer a su hermana. Como les estaba comentando, al pasar el tiempo las torturas comenzaron a hacerse más grandes. Y en este punto vamos a decir cómo es que todo lo que les he contado de torturas que ha recibido Sylvia, esto puede llegar a escalar más. Gertrudis era una mujer bastante malvada. Ella les dijo a todos los niños del barrio a que vayan a su casa y golpearan a Sylvia. En total provocaron más de 100 quemaduras en sus brazos, golpes en sus genitales y también golpes externos.
Y aquí nosotros nos podemos preguntar cómo es que todos esos niños en serio estaban tan mal de la cabeza como para no decir a alguien, no acusar a nadie, o sea, simplemente fueron, golpearon, se divirtieron. Esto ya era un juego perverso, un juego macabro que tenía Gertrudis. Gertrudis alentaba a su hijo de 12 años, John Jr., a que sea su mayor compinche todo lo que estaba pasando con Sylvia. Entre los dos agarraban a su hijo Dennis Jr., el bebé de la familia, para así introducirlos a la boca de Sylvia. Después de todo esto, Gertrudis dijo, puedo ganar dinero de todo esto. Comenzó a cobrarles a todos los niños 5 centavos por quedarse a solas con Sylvia. Entre tanto golpe que Sylvia recibía, comenzó a desarrollar incontinencia urinaria. Entonces, por ende, Sylvia mojaba la cama. Gertrudis obviamente no quería eso, entonces le pidió a su yerno, Kurt Hurbandt, a su yerno a que la llevara al sótano, que ahora ella viviría ahí atada a una viga, con un colchón y nada más. Después que pasó el tiempo, Gertrudis comenzó a expandir rumores. Comenzó a decir a todos los vecinos que Sylvia era una prostituta, que era inmanejable, que lo único que llegó a hacer a su casa fue a darle problemas. Gertrudis le obligó a Sylvia que escribiera unas cartas relatando asuntos sexuales bastante asquerosos, que obviamente no eran ciertos. Pero Gertrudis estaba insiste que escribiera esas cartas. Y Gertrudis se justificaba mucho diciendo que ella era inmanejable, que ella era una muy mala persona y que por ende le llevó a un reformatorio. Los vecinos, obviamente con todos esos rumores asquerosos, no veían con muy buenos ojos a Sylvia. Y ahora vamos al punto de por qué nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Fue hasta 3 veces que la policía casi cacha lo que estaba pasando en la casa de Gertrudis. La primera vez fue cuando los padres de Sylvia y Jenny quisieron ir a ver cómo estaba, pues todo con sus hijas estaba yendo bien, qué estaba pasando, estaban como en vacaciones, como un break de su trabajo. Fueron a ver a la casa de Gertrudis a sus hijas. ¿Y qué pasó? Las niñas se callaron, no dijeron nada, tenían bastante temor de lo que podía pasar, entonces lo único que dijeron fue que todo estaba yendo bien, que se sentían bien en esa casa y se quedaron calladas. Entonces sus padres se quedaron tranquilos, dijeron que todo estaba yendo bien y otra vez se fueron a su trabajo. La segunda ocasión fue que un compañero de Sylvia, Michael Moore, comenzó a decir que Sylvia tenía bastantes heridas abiertas y con una muy mala higiene, y eso también le dijo a la enfermera del instituto, la cual llamó a sus padres y les dijo que qué es lo que estaba pasando con Sylvia, que por qué está así. Entonces la enfermera fue a la casa de Gertrudis y le comenzó a decir que qué fue lo que estaba pasando, que por qué estaba así Sylvia. Entonces ella lo único que dijo fue esto. Comenzó a decir que Sylvia obviamente era una prostituta, que ella estaba fuera de control, que ella tenía heridas porque los hombres le estaban haciendo eso, entonces que simplemente ella no sabía lo que estaba pasando con ella. Entonces, como ella implantaba tantas ideas estúpidas en la cabeza, la enfermera como que medio le creyó, aunque la verdad siento que no le creyó, pero como que medio dijo está bien. Y obviamente la mala higiene de esas heridas era porque Sylvia vivía en el sótano. Los vecinos y vecinas que vivían al lado de la casa de Gertrudis escuchaban golpes, gemidos, escuchaban gritos, escuchaban de todo, pero ellos simplemente no se querían meter en nada porque tenían miedo a meterse en problemas. En otra ocasión, Sylvia y Jennifer fueron donde su hermana mayor, en donde ellas les comenzó a contar las torturas que estaban viviendo. Lamentablemente, la hermana no les creyó, dijo que eran fantasías de ellas. Otra tortura más en la que Gertrudis le hacía daño a Sylvia era que la llevaba a una bañera con bastante agua, la ahogaba y cuando ella perdía el conocimiento la golpeaba en la pared para que ella se despertara de nuevo. Gertrudis, en uno de sus castigos habituales, le dijo a Sylvia que vaya a la cocina y se desnudara enfrente de todos. Derivando a un tema de tatuajes que estaban hablando por ahí, Gertrudis se le ocurrió la gran idea de tatuar a Sylvia. Su hijo John agarró de los brazos a Sylvia y comenzaron a tatuarle "Soy prostituta y estoy orgullosa de ello". Después de que Gertrudis se cansara de tatuarle eso en el pecho, le tocó el turno a un chico, el cual escribió bajo el pecho un 3. Gertrudis estaba bastante diabólica, le comenzó a gritar a Sylvia: "¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a casar? Nadie te va a querer así". Después de todo esto, Jenny bajó al sótano y estaba con su hermana, y su hermana le dijo: "Siento que pronto voy a morir". Gertrudis ya tenía un plan de cómo iba a morir Sylvia. Gertrudis comenzó a hablar con su hijo John, comenzó a decirle que la iba a llevar a un bosque, la va a abandonar obviamente porque estaba herida, estaba sin comida, desnutrida y todo iba a morir bastante fácil. Entonces Sylvia escuchó todo esto e intentó escapar. Pero no pudo, ya que Coy Hurbandt la agarró de las manos, la ató de nuevo al sótano, a las gradas y la golpeó a la cabeza. Al momento que la golpeó en la cabeza, ella tuvo un shock y estaba bastante mal, o sea, no se recuperó de las heridas por más que los hermanos estaban tratando de reanimarla, simplemente no se recuperó. Gertrudis, en una desesperación, agarró un libro y comenzó a golpearla y le comenzó a decir falsa, 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 mientras golpeaba su cuerpo. Sylvia ya había muerto. La que se encargó de llamar a los policías fue Jennifer, su hermana.
Silvia murió por una hemorragia cerebral, shock y desnutrición. El caso tuvo bastante repercusión. A medida de los juicios se fueron dando indicios de cómo es que Silvia fue torturada y por ende las condenas fueron bastante severas. Las sentencias fueron las siguientes. Gertrudis Wanisewski fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Se le recluyó en la prisión de mujeres de Indiana. Obtuvo su libertad condicional el 4 de diciembre de 1985, luego de estar 20 años en prisión. Poco antes de morir, en 1990, Gertrudis aceptó finalmente su culpabilidad, responsabilizando así a sus problemas personales y a una serie de medicamentos que ingería. La hija de Gertrudis, Paula Wanisewski, fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. Obtuvo su libertad condicional el 23 de febrero de 1973. Luego de servir 7 años en prisión, tuvo una hija en ese mismo año y la llamó Gertrudis. ¡Qué asco! Coy Hurban, que era el yerno de Gertrudis, fue hallado culpable por homicidio impremeditado y sentenciado a 21 años de prisión. Se convirtió en un delincuente y volvió a la cárcel con frecuencia. Richard Hobbs, que era un pretendiente que tenía Silvia, fue hallado culpable por homicidio involuntario y sentenciado a 21 años de prisión. Murió a los 20 años de cáncer de pulmón. John Wanisewski Jr., pese a tener 13 años de edad, fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel. Fue el preso más joven del reformatorio de la historia de ese estado. Tras cumplir su condena, se convirtió en pastor laico para contar su historia. Igualmente, qué asco. Stephanie Wanisewski fue hallada culpable por cómplice y fue sentenciada a cumplir 12 meses en prisión. Ella, junto a Coy Hurban, arrojaron a Silvia por las escaleras del sótano, lo que produjo una hemorragia cerebral. La muerte de Silvia no solamente ha sido inspiración para 3 libros y 2 películas tituladas La chica de al lado y American Crimen, sino que también se hizo un monumento de granito en la comisaría de Indianápolis, en donde se recuerda desde el 2001 cómo es que Silvia fue atacada, torturada de una manera tan horrible y siendo ella tan inocente. Bueno chicos, hasta aquí el caso de Sylvian Lakins, un caso la verdad lamentable, un caso bastante horrible. La verdad es que para mí estuvo muy fuerte en varias escenas, la verdad es que quería llorar de la desesperación porque tan solo leyendo uno ya se siente en esa situación, o sea simplemente es como que de qué manera tan horrible fue torturada una persona tan pequeña, tan inocente. Este caso siento que tuvo una repercusión tan grande que las sentencias no es que fueron las mejores, pero siento que para la época tal vez pudo ser más graves, pero no se pudo. Y si desean seguirme por otras redes sociales, pues por ahí están, ¿no? Revisen. Así que pues nada, los veo en otro video.